de que no cedamos a la tentación, porque si no, vamos a pecar. Y eso es algo que vamos a ver en esta tarde, que ojalá, hermanos, sea de bendición. La palabra del Señor siempre nunca vuelve vacía, siempre trae un efecto, hace un cambio en nuestras vidas, de verdad. La palabra de Dios transforma vidas de hombres que quizás algún día estuvieron en malos caminos, ¿verdad? Así de poderosa es la palabra de nuestro Dios. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículos del 60 al 71. Al 71. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer todos juntos, por favor. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por mi Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Hermanos, aquí vemos en esta porción de la palabra de nuestro Dios, habla algo que en efecto hace en nuestra actualidad. Hay creyentes todavía, hermanos, que quizás todavía no están convencidos de lo que dice Dios en su palabra. El hombre, hermanos, en sí tiene pensamientos y un corazón duro de lo que es Dios, de lo que dice su palabra, de lo que ha hecho en nuestra vida, o sea, las obras. El hombre en su corazón, hermanos, es corrupto y malo. Al exponer estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? El dudar en su palabra, el dudar en lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y sabiendo esto, hermanos, sabiendo estas cosas, que quizás todavía uno no está seguro de lo que es Dios, de lo que significa Dios para nuestra vida. Pero Dios es un ser misericordioso, de amor, y que nos da la oportunidad de acercarnos a Él. En pocas palabras, vamos a ver de la palabra de Dios, palabras de vida, doctrina de Cristo, es palabra de vida eterna. Pero la cuestión es esta: ¿lo creemos? ¿Nos alejaremos y abandonaremos a nuestro Redentor?
¿Estamos dudando en lo que Dios nos ha dicho? ¿O vas a decir en tu corazón, como aquel hombre que contestó, entonces, ¿a quién iremos? Si tú sabes, entonces, hermano, si sabemos quién es el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, que es Jesús, y si estamos seguros de ello, no debemos de dudar. Porque al único que podemos ir es a Él mismo, al Señor Jesucristo, a Dios. Pero vamos a ver en esta tarde, hermanos, cómo es que empieza una serie de cuestiones de hombres que endurecían su corazón, que no estaban seguros de lo que estaba pasando en ese momento, de lo que estaba haciendo Jesús en sus vidas. Estaban tomando toda la ligera, estaban tomando todo absurdo de lo que decía Jesús. Y les voy a decir por qué. Pero para llegar a eso, tenemos que entender los tipos de personas que en ese momento estaba hablando el Señor Jesucristo. Aquí los personajes principales son, ¿a quiénes estaba hablando Jesús en ese momento, hermanos? Los 12. ¿Quiénes? A los apóstoles, exactamente. Pero no solo a ellos. Estaba hablando en general, si lo decimos así, hermanos, les estaba hablando a los judíos, maestros y discípulos también. Y por último también están los apóstoles. Aquí vamos a ver dos tipos de personas. Vamos a ver a los que vuelven atrás y los que permanecen en Cristo. Los que vuelven atrás, versículo 66 del capítulo 6, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ya no andaban con él? El simple hecho es, a consecuencia del duro corazón, como les decía en ese momento, hermanos, hace un rato, a consecuencia del duro corazón de ellos. Esto es la incredulidad. Por eso en el versículo 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego en el 66, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces esta es la consecuencia del duro corazón, de la incredulidad de estos hombres. Así que hay tres personajes aquí, tres grupos, que el primero es los judíos, los líderes hostiles y seguidores. Y sus seguidores. Vamos al versículo 28, hermanos, del mismo capítulo 6. Pero mejor voy a dar lectura desde el 25. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Entonces acá la primera pregunta de los judíos. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Primeramente, aquel Señor Jesucristo estaba regresando de hacer un milagro en el otro lado, que era la alimentación de ¿cuántos? De 5,000, ¿verdad? Esto era un milagro muy grande. Pero luego les dice: trabajando no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces ellos me preguntaron: entonces, ¿qué haremos para practicar tales obras? Los judíos, hermanos, sabemos que ellos siempre se sostenían siempre de las leyes de Moisés. Pero sabemos, hermanos, que no podían soportar estas leyes, porque siempre invalidaban alguna, siempre agredían a una y no la cumplían. Juzgaban a las personas, pero también ellos fallaban.
Y entonces por eso también pensaba que Jesús estaba hablando de esto. Por eso les dice los judíos a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces los judíos estaban pensando en las obras de la ley para poder tener un lugar en el reino. Esta era la mentalidad de antes de los judíos. Cumplían la ley, eran obras, y pensaban que con esto podías entrar en el reino. Pero sabemos que no era así. Pero la respuesta está en lo siguiente, dice el 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces, cuando dice que creáis en el que ha enviado, esta es la obra de Dios. Esto quiere decir, es tener fe en aquel que ha enviado, el cual es la verdadera comida que sostiene y produce la vida eterna. En pocas palabras, la vida eterna y las palabras que daba y que sostenía nuestra vida para el reino, para conocer a Dios, era Jesús. Jesús mismo. Si ellos aceptaban esto, si ellos confiaban en Jesús y tenían fe, podían entrar al reino de Dios. Podían conocer las cosas maravillosas de Dios. Esta es la primera pregunta que hacen los judíos. Pero sigue la segunda pregunta. Entonces, si tú dices que la obra de Dios es que creamos en el enviado, entonces muéstranos una señal, dice el versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Vemos aquí un desprecio al Señor Jesús, la duda de los hombres. Primeramente, piden señales. Y segundo, dice, ¿qué obra entonces haces? Y esto se estaba refiriendo a lo que habíamos visto anteriormente, a lo que anteriormente en versículos anteriores, la alimentación de los 5,000. Porque la respuesta sigue continuando este versículo, el versículo 30 y 31. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que te creamos? ¿Qué obras haces? Y luego siguen diciendo esto: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En pocas palabras está diciendo, bueno, entonces, ¿qué obras haces tú? Que sea aún mayor de lo que nuestros padres habían visto. Porque sabemos que el pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, fue alimentado por el maná, mientras vivían en el desierto. No es nada comparado con lo que hizo según Jesús en ese momento, que alimentó a 5,000 personas. Ellos pedían una señal aún más grande, algo que ellos pudieran ver y decir, bueno, entonces si tú eres el enviado, a ti te vamos a creer. Pero esto no es así, hermanos. Quizás ellos querían creer, pero tenían muchas preguntas en su corazón. ¿Por qué? Porque ignoraban, porque tenían un corazón duro, eran incrédulos. No querían ver más allá, no querían ver a Jesús, que era el Mesías. Por eso tantas preguntas hacían estos hombres, los judíos. Por eso el versículo 34 y 35 les dice, le dijeron entonces, Señor, danos siempre este pan. Porque en el 36 le dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces él le dice, entonces, Señor, danos este pan. Y entonces va otra cosa absurda para ellos. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, ¿qué dice? No tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Jamás. Otra cosa absurda que toman los judíos. Y obviamente no le van a tomar así.
por qué? La respuesta está en esto. Otra pregunta y otra murmuración. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros le conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir del cielo descendió? Aquí es la respuesta, entonces. ¿Cómo puede decir que Él es el alimento, que Él es el maná que descendió del cielo, cuando estos hombres habían conocido a sus padres? En pocas palabras está diciendo, tú eres del mundo, tú eres como nosotros. ¿Por qué vas a decirnos que tú eres el pan? Tú eres la comida espiritual, tú eres la vida eterna, que en ti creamos, que en ti confiemos. Tú eres una persona normal que no tiene poder. Quizás Dios te está usando, pero no eres el tal Dios que tú dices que eres. No eres el tal Mesías que dices que eres. Vemos entonces, hermanos, este grupo, el grupo de judíos, que cuestionaba todo lo que decía Dios. Y simplemente el hacerse estas preguntas era para que su corazón se endureciera más y se alejara y pudieran agarrarse de Jesús, de Dios, para tener vida eterna. Y esto lo vamos a ver en el versículo 52 y 53. Otra vez murmuran y hacen otra pregunta. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? El 53 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida vosotros. En pocas palabras, ustedes, si no me toman a mí, no toman mi carne, no toman mi sangre, no van a tener vida eterna. ¿Por qué? Por su corazón duro. Porque no quieren creer en mí. Me han seguido nada más por las pocas señales que he hecho. Las señales anteriores son las del paralítico de Bethesda, la bendición de los 5,000 exactamente, y las bellas palabras que le da a la samaritana también. Exactamente. Y todo esto, hermanos, preguntándose y murmurando en contra del Señor Jesús. Entonces, deben de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Aquí hay una antítesis, hermanos. Y esto es de que el judío no podía aceptar esto, no podía, y decía que era absurdo, porque la misma ley decía esto. Vamos a Levíticos capítulo 3, versículo 17, hermanos. Leanlo, por favor, hermanos. Levítico 3, 17. Esto era reprobable para ellos. Y es por eso que no podían, como decía el Señor Jesús, cómame y toma mi sangre. Ellos no podían aceptar eso, porque suele estar que no hicieran tal cosa. Pero se olvidaron también lo profundo de las Escrituras también. Vamos a Levítico 17:11. Cuando le encuentren, hermano, por favor,
Lean. Porque la carne y la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí lo vemos. Que él mismo se iba a dar el sacrificio. Que él mismo era la vida. Pero no lo estaban viendo así, sino que lo estaban tomando tan literal las palabras del Señor Jesús. Como diciendo entonces vamos a hacer un acto de canibalismo. Lo que quería decir el Señor Jesús en estas cosas, hermanos, es que el que aceptaba, el que acepta y que se apropiaba, toma así mi sacrificio, el sacrificio vicario. En este pues, se puede decir que entonces es el sustituto, ¿verdad? Como único fundamento de nuestra salvación. Así como dice el versículo 56 del capítulo 6 de Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, si nosotros aceptamos y nos apropiamos el fundamento de la salvación que el Señor hizo por medio de ese sacrificio, que era en sí Él, y nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y esto nos hace tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero estos hombres pensaban y lo tomaban todo literal. Porque querían ver que lo absurdo que estaba diciendo las cosas del Señor Jesús para ellos. Para nada les agradaba eso. Por eso dice el versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Es absurdo. Pero él mismo dio la respuesta anteriormente en el versículo 35. No está hablando de que lo comieran a él. No está hablando de que tomaran su sangre. Estaba hablando que aquel que se acerca está ¿qué? Comiendo, ¿verdad? Y aquel que cree está tomando en sí algo que va a permanecer para siempre. Y esto es la vida eterna. No estaba diciendo que si me comían, si tomaban mi sangre, van a ser salvos, van a tener vida eterna. No estaba tomando de esa manera, sino que estaba diciendo que el que se acerca a mí no tendrá jamás hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Y esto es creer en Él, buscarle a Él primero. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es vida eterna. Estas son las palabras que Dios hace mención aquí. Son palabras de vida eterna. Doctrina del Señor Jesús. Quien las tomaba obtendría todo lo que el Señor Jesús estaba enseñando en este sermón a los judíos. ¿Verdad? Entonces, por esa razón y muchas razones más, los judíos se oponían y negaban a Jesús como Hijo de Dios. En tanto, lo que decía era absurdo de que Él provenía de la vida eterna. Y no solo ellos, también decía, había otro grupo, los discípulos, los que estaban, que le seguían, que estaban, no eran tan cercanos, pero sí de alguna manera estaban en el grupo selecto del Señor Jesús. No estamos diciendo de los apóstoles, estamos diciendo aparte de los apóstoles, los discípulos, los que eran cercanos al Señor Jesús. También estas palabras le afectaron a ellos porque también no podían creer esto. Para ellos también era absurdo. Dice el versículo 60. Al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Dura es esta palabra, difícil de entender, no lo es, hermanos. Sino que lo que estaba diciendo en este versículo, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? No es que era difícil de entender, sino que era difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro y eran incrédulos. Entonces, ¿quién le puede escuchar toda esta cosa que está diciendo? ¿En qué parte del sermón les incomodó esto?
En pocas palabras, todo el sermón que el Señor Jesús estaba hablando en su persona, como vida eterna, como sus palabras de vida eterna, y como Él como pan de vida, era absurdo. Todo lo que decía en su sermón les era molesto. Era un desagrado total para ellos. Blasfemia, quizás ellos pensaban. Pero como siempre, hermanos, estaban ignorando del poder de Dios y de la palabra que Él estaba diciendo para ellos. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? ¿No vieron en sí, hermanos, más allá de las palabras de Dios? ¿No pensaron profundo las palabras del Señor Jesucristo? Que la carne y su sangre era para más adelante el sacrificio vicario para nosotros. Él estaba dando su vida por la humanidad. Él iba a dar su vida para los que le aceptaron, para los que creen en Él. Pero el problema es que no soportaban esto que decía. Era absurdo. Y luego sigue lo demás. Dice, si esto os escandaliza, si esto os ofende, ¿qué dirán entonces? En pocas palabras, así está diciendo el versículo 62. ¿Qué dirán entonces si vienes al Hijo del Hombre subir al cielo? Si ahorita están molestos y están ya están negándome, y si ven esto, de seguro que les da un paro cardíaco. Al ver semejante acción. Y yo no creo, hermanos, que como decía en las últimas palabras del Señor Jesús, cuando el hombre decía, bueno, si tú eres hijo de Dios, entonces bájate de la cruz. Pero yo no creo que ellos hubieran creído que Él era Dios en ese momento, si Él lo hubiera comprobado de esa manera. Entonces estos hombres, tanto los judíos, que eran maestros y discípulos, dudaban, cuestionaban todo lo que decía Jesús. No querían abrir su corazón. Cuando el Señor Jesús se molestó en venir no se molestó, con el gran amor, vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Pero ellos no lo miraban así. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. En pocas palabras dice, mi carne o mi sangre para nada beneficia. Y aquí está diciéndoles nuevamente entonces lo que decían en el sermón anterior. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son verdad. Mi carne es verdad y mi sangre no nos va a beneficiar. Ya no piensen esto. Lo que estoy tratando de decirles es que mi Espíritu es el que otorga la vida eterna a ustedes, pero si ustedes creen lo que estoy diciendo. Esto es lo que quería decir. Y de antemano vamos a ver al final quién da su vida. Pero antes de dar su vida, dio estas enseñanzas para que creyeran en Él. Nuevamente el Señor Jesús entonces, viendo tantas preguntas, nuevamente vuelve a responder, diciendo en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y si nos saltemos al versículo 65, pero hay algunos de vosotros que no creen, por eso
En pocas palabras, no pueden ir a Dios, no pueden ir a Jesús, porque no le están creyendo. Y porque no me creen que soy dado del Padre. Y Él lo vuelve a enseñar en diferentes versículos del capítulo 6. Dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice que no le va a echar fuera. Y dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que solo pueden acercarse las personas que creen en verdad en Dios. Los que en verdad de todo corazón le buscan y necesitan esa calma, esa tranquilidad que solo pueden conseguir en Cristo. En pocas palabras, vida eterna, esperanza, tranquilidad en nuestro corazón. Tanto como los judíos maestros, como también los judíos discípulos y también los apóstoles, quienes eran aún más cercanos a Dios. En el versículo, en el versículo 67 dice esto: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Después de que muchos se fueron entonces, hermanos, en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de que muchos se fueron entonces, hermanos, y hoy en día, hermanos, hay todavía esta clase de personas que profesan, que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser creyentes, que dicen que yo creo en el Señor. Pero cuando no obtienen lo que quieren, cuando no ven resultado de la fe que tienen en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Se alejan. Así como los judíos, que según les seguían, pero les seguían porque había hecho milagros, por esa alimentación de los 5,000. Y aún viendo este milagro, hermanos, dudaban de la palabra y las obras que él hacía. Y si dudaban de las palabras y de las promesas que decía el Señor Jesús, ¿nosotros qué? ¿Será que también dudamos? ¿Será que el día de mañana alguien se va a apartar? Porque debemos de saber esto, hermanos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, somos hijos de Dios y le buscamos. Y en todo lo que pidamos lo necesitamos y se lo pedimos a Él. Y aquel que se aleja, Dios lo busca y lo disciplina. Pero preocúpate si Dios no te disciplina, porque quiere decir que en verdad no quieres ser. Vemos entonces las primeras personas, los que se alejaron del Señor. Ahora los que permanecen en el Señor. En otras palabras, los que creen en verdad que Jesús nos otorga la salvación, el perdón de pecados. Esto es fe, confianza, paz, gozo en lo que Dios nos ha enseñado. Y lo que nosotros podemos decir que no vamos a volver atrás porque tenemos esa confianza. Entonces los que permanecen son los que siguen a Cristo. Dice en versículos 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vemos aquí, hermanos, que no hace ningún signo de exclamación. La palabra, ¿quieres acaso iros también vosotros? Simplemente es una palabra. Yo lo puedo tomar así como unas palabras de ternura. ¿Por qué? Porque sabían que él había hecho muchas cosas por los hombres y muchos le seguían. Muchos en su momento creían en su palabra y todos estaban con él. Pero por unas cosas que él dijo, muchos se molestaron porque lo tomaban como algo absurdo, algo que no tiene nada que ver, algo que ellos no podían creer, algo que no podían tomar. Y por eso dice, ¿acaso también ustedes quieren ir? Y esto lo dice
porque muchos salieron atrás, muchos de sus discípulos se alejaron de él. Y entonces, viendo tanta multitud, ahora ya no son muchos, ahora son pocos. Y de los pocos que tenía, a los que eran más cercanos, que son los discípulos, le decían: ustedes también se quieren ir. ¿Se quieren ir? ¿Quieren ir como aquellos que nada más venían por ir por interés? ¿Se quieren ir porque vieron que no, que lo que digo es puro palabrería? ¿Se quieren ir porque no soy yo lo que necesitan? ¿Se quieren ir? Son tiernas palabras del Señor Jesús, que vio cuando los demás se alejaron, porque tenían un duro corazón. Pero aquí la pregunta, y les puedo dar la invitación, hermanos, de que ¿acaso alguna vez ustedes también han dudado? ¿Acaso alguna vez también ustedes han querido mejor ya abandonar todo lo que hasta ahora han creído? ¿Se quieren regresar a lo que eran antes? ¿A lo que es la felicidad temporal? ¿A las cosas temporales que el diablo ofrece? ¿O a las cosas eternas que Dios nos da? Entonces, hermanos, nosotros queremos continuar. Nosotros creemos que Jesús es el pan de vida. Nosotros queremos seguirlo. O queremos rechazarlo. Queremos seguir adelante. Pero las palabras hermosas fueron las siguientes. Son las palabras de los que en verdad están y que confían en el Señor Jesús. Los que aceptan a Cristo de todo su corazón, creyendo que todo lo que dice su palabra es verdad, que todas las promesas que me da en mi vida es verdad. Entonces vamos a caminar con el Señor Jesús. Pero antes de caminar con el Señor Jesús, primeramente, para creer en Él, debemos aceptarle, ¿verdad? Debemos de creer en Él. Debemos de aceptar su salvación, la salvación que nos ofrece, para seguir el camino que Él nos da. Primero, debemos convertirnos, ¿verdad? Debemos de aceptarlo en nuestro corazón. Debemos admitir que le necesitamos en nuestra vida. Debemos permitir que Él entre en nuestro corazón. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y Él conmigo. Y esto es lo que hicimos todos los que estamos aquí. Y de los que no lo hayan hecho, ahí está la oportunidad. Simplemente tienes que creer en Él, tienes que abrir tu corazón. Porque al morar Cristo en tu corazón, te estás dando paso a que tengas vida eterna, pero no hay pecados y esa salvación que tú necesitas, si es que tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón. Pero la mayoría de aquí, hermanos, todos le abrieron el corazón al Señor Jesús como el único invitado de nuestro ser, de nuestro corazón. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Amén. Entonces hubo un hombre que valientemente dijo, en nombre de todos los que estaban con él, le respondió entonces Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Entonces este hombre dijo: yo te creo, yo te acepto. ¿A quién iremos? Yo te creo de todo mi corazón. Acepto la verdad que nos has mostrado. Acepto que tu palabra, Jesús, es todo. Son vida. Es el medio de salvación. Es decir, la gracia. Entonces, cuando la aceptamos, hermanos, creemos, confiamos que todo lo que dice es verdad. Y que somos hechos hijos de Dios. Y nos hace conocedores del Padre, como
como dice primera de Juan 2, 1, 3, vayamos por favor allá, hermanos. Ya pronto vamos a terminar, hermanos. Antes que nos agarre la lluvia. Capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y si le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿a quién conocemos? Al Padre, al mismo Cristo. Y esto no cualquiera lo puede tener, hermanos. Solo los que en verdad creen en el Señor Jesús, en los que han permanecido hasta el día de hoy y siguen fieles a su palabra, porque han creído en Él. Estos son los que conocen al Padre, porque creen en el Padre. Y estas palabras hermosas que dijo Simón Pedro: ¿a quién iremos si tú tienes todo? Dice el versículo 69: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es lo que hizo Pedro entonces, junto con los demás apóstoles, diciendo en pocas palabras: tú eres el Santo de Dios, el que pertenece a Dios y eres nombrado por Dios. Y esto fue palabras significativas, tanto para Jesús, para los que estaban oyendo también. Porque lo que estaba pasando en ese momento es que tenía una fe genuina, porque creía en Él, a pesar de que muchos se dejaron. Y hoy en día lo vemos así, hermanos. Si uno se va, muchos le siguen. Pero si uno se va, el que cree en Cristo permanece, y el que se quiere ir le ayuda todavía para que no se vaya. Entonces todos los apóstoles habían creído en esto, pero menos uno, ¿verdad? ¿Que era quién? Judas Iscariote. Sabemos que él permaneció hasta el final, pero en su corazón estaba un corazón traidor, que al final iba a mostrar su verdadero ser. Y este mismo era el diablo, porque al final también dice esto: ¿no os he escogido a vosotros los 12? Y uno de ustedes es. Entonces la pregunta es, hermanos, entonces, sabiendo quién es el dador de la vida eterna, nuevamente les vuelvo a decir estas preguntas: ¿nos alejaremos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor? ¿Tenemos a alguien que nos da todas estas promesas, todas estas palabras, aparte de Él? Yo creo que no, hermanos. El Señor Jesús tiene todo eso. Es el que nos da salvación. Y esto es lo que creemos. Pues sus palabras son palabras verdaderas, de un Dios verdadero. Palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, hagamos esta pregunta entonces: ¿nos queremos ir? ¿Queremos permanecer en Cristo? ¿Queremos seguir siendo fieles? ¿Creyendo en todo lo que dice Él? ¿Lo creemos, hermanos? Entonces, hermanos, vamos a ser creyentes, vamos a confiar en Jesús, vamos a permanecer todos juntos, hermanos, hasta el final, hasta que Él venga. Porque es lo que anhelamos, ¿verdad, hermanos? Que venga el Señor Jesús por nosotros y reinar con Él en el cielo. Son palabras, hermanos, de vida que muchos rechazaron por lo absurdo que era. Pero muchos no tenían más opción.
sabían que ya lo que habían escuchado era verdad. Y lo que era verdad es que era Jesús, Dios en la tierra. Y muchos creyeron, pero también muchos se alejaron. Hoy en día muchos creen, pero también muchos se alejan. Hay problemas, hermanos, en este mundo, económicos, de salud, infinidades de problemas. Y quizás todas estas cosas se los has dicho a Dios y no ves resultado. Pero tú, ¿quién eres para saber qué es lo mejor que quiere Dios para ti? Tú únicamente tienes que esperar y seguir rogando a Dios Todopoderoso. Él es soberano. Él es soberano. Así que permanezcamos en el Señor y seamos fieles. No nos vayamos como muchos hicieron. Les invito, hermanos, que nos pongamos de pie. Y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios Todopoderoso, tú, mi Dios, quieres palabra de vida, mi Señor. El que viene a ti no tendrá hambre. El que cree en ti no tendrá sed jamás. Y esto lo creemos. Y te pido, mi Señor, que así sea para siempre. Confiemos en ti, mi Dios. Y si alguien está dudando de lo que tú eres y de lo que tú haces en esta vida, ayúdalo, Padre. Si, hermano, tú estás pasando en este momento, en esta situación de dudar en Dios, en todo lo que ha dicho en tu vida, te pido, hermano, que ores desde tu lugar y le digas al Padre: perdón, Padre, te he fallado, pero hasta ahora he comprendido que si tú eres fiel, ¿por qué yo no puedo ser? Si tú me has dado la oportunidad de tener esta vida que yo no lo merecía, la vida eterna, perdón de pecados y mi salvación, Padre. Así que, hermano, desde tu lugar, ora al Padre, o en tu hogar, mi hermano. Oremos al Padre si es que nosotros tenemos lugar. Si no es así, que le demos gracias al Señor, porque ha permanecido en nosotros y el diablo no nos ha vencido, porque te creemos lo que eres. No vamos a caer como Judas, que se dejó llevar por el diablo. Te doy gracias, Señor Padre, por esta oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Padre, como también los hermanos, Señor, que pudieron venir con bien a tu casa de oración. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias.